Cuando hablamos de la identidad de un pueblo o de aquello que nos hace orgullosos de lo que somos, tendemos a recurrir, bueno, pues a una serie de tópicos o conceptos que entre los que no suele estar algo como la sanidad. Pero sí que es cierto que si hay algo de lo que los cántabros solemos presumir, pues puede ser muchas veces de Valdecilla, de cómo es un hospital de referencia a nivel mundial, de ser líderes mundiales en donación de órganos, también estar muy altos en donación de sangre. Por supuesto, eso habla mucho de nosotros como pueblo, pero también de todo el personal que se dedica a ello y que promueve este trabajo, ¿no? Pero no es nada nuevo, desde luego, no es cuestión del cambio de gobierno, es cuestión de modelo, desde luego, pero llevamos un tiempo en que nos están robando este valor que hace mucho tiempo que sentimos que es nuestro. Cada vez con más frecuencia, si hablamos de sanidad, lo hacemos para quejarnos, para criticar que mal está todo, que tengo una lista de espera tremenda, que llamo para pedir cita y no me cogen, que miro en la app y mi médico no tiene ni un solo hueco, mil cosas como esta. La desmantelización progresiva del sistema sanitario en Cantabria, dentro del Estado, desde luego, pues al beneficio de unos pocos, tanto los que legislan como para los que se legisla, que al final vienen a ser lo mismo, ¿no? Amigos y compañeros que buscan pues hacer negocio con lo que es un bien fundamental para Cantabria y, bueno, evidentemente para todo el mundo. Se nos presenta difícil hablar en positivo de este tema. Vamos a intentar abordarlo desde todos los puntos que podamos, porque desde luego, pues claro, Cantabria, gracias a Deva, no es Estados Unidos, pero bueno, sí, el paradigma, ¿no? La potencia mundial en la ruina sanitaria. Pero bueno, nos quieren dirigir hacia algo parecido a ese modelo. Sería el sueño húmedo de muchos de los que están en el Parlamento. Así que vamos a intentar ver, bueno, qué podemos rascar de este sistema sanitario y, por supuesto, analizar todos los puntos negros que, por desgracia, cada vez son más. Es que hacemos mucha metáfora col gallo montés, que es como el dodo en este programa. Sabéis que el gallo montés se considera una población relicta en Cantabria, que vino cuando las glaciaciones, es como propio sellencu de otros ecosistemas, ¿no? Y la lógica de que exista una sanidad pública en la que a todo el mundo universalmente se nos atienda independientemente del dinero que tengas y dejando para prao la cuestión económica, es decir, que se te atienda, tenga o no más viabilidad o no la tu supervivencia, o sea, que la salud, también se dice que es lo más básico, ¿no? La salud, pero también es verdad que no la valoramos hasta que la perdemos, esto que también que se dice, ¿no? Pero que esto que tenemos, esta sanidad pública que tenemos, es resultado, es una lógica anticapitalista, quiero decir. Entonces, y es resultado de una correlación de fuerzas de antaño, de cuando había un Moriu en Berlín y había otros sistemas que prometían, entre otras cosas, una sanidad universal pública para todo el mundo, y entonces las economías capitalistas dijeron, bueno, tenemos de ofrecer también algo porque si no, todo el mundo... Entonces vamos a prometer que a todo el mundo se le atiende. Y ha quedado esta lógica, y de hecho se caltiene la lógica, porque ningún político usa de momento decir, ¿no?, acometer esto, sí que lo acometen, pero por la puerta de atrás, quiero decir, no salen a decir, es que esto de que todo el mundo, es que mira qué caro es atender un cáncer o tal, hay que revisar esto para que determinados cánceres ya no se atiendan, no existía esto, que esto sí que lo hacen los seguros privados, ¿no? Pero entonces tenemos, no sé si la suerte, la heredado de otras generaciones y de otras luchas de antaño y demás, un sistema que es anticapitalista y que tenemos de caltener, porque es casi que lo más importante que tenemos. Quizás como es algo tan importante y tan valioso, pues también da tanta rabia ver cómo nos lo están quitando o robando. Yo, si hablamos de sanidad pública, tengo que hablar del Hospital de Laredo, que me parece un claro ejemplo de cómo se desmantela la sanidad pública. El Hospital de Laredo es un hospital comarcal que atiende a unas 100.000 personas, o bueno, a 100.000 personas censadas, y sí que es verdad que tiene una población flotante de unas 500.000 personas, pues trabajadoras desplazadas y, por supuesto, turistas y segundas residencias. Eso también hace que aumente la cifra, pero bueno, que es mucha gente. Y si todo sigue así, pues es un hospital que está abocado a la muerte. Que luego es verdad, bueno, has dicho que no lo dicen públicamente, pero sí que es verdad que las políticas que se están haciendo, concretamente, quizás del Partido Popular, pues es algo vergonzoso, ¿no? Que siempre pone por delante el beneficio
Y el beneficio de una cosa como la sanidad pública, que en lo que nunca jamás debería primar que sea rentable, ¿no? Y yo creo que esto lo hace básicamente, por un lado, externalizando todos los servicios que pueda, si se los puede dar a algún amiguete, mejor. Y por el otro lado, pues con recortes, ¿no? Recortando recursos materiales y humanos, reduciendo plantillas, reduciendo profesionales, entonces reduces el servicio. Por poner un ejemplo, hoy en día puedes ir al Hospital de Laredo, traumatología, que es una cosa bastante básica en un hospital comarcal. Puedes ir en fin de semana, no hay urgencias de traumatología, te mandan para Valdecilla, te mandan en ambulancia, sí. Bueno, en principio, pues yo también conozco casos que han tenido que ir por su cuenta, pero te mandan en Valdecilla, que es uno de esos servicios externalizados, te mandan en ambulancia, que es uno de esos servicios externalizados, y que por otro lado, o sea, no puedes pagar a un profesional, pero sí puedes pagar ese servicio y estás quitando ese recurso comarcal que a veces es vital para ir a transportar personas de la comarca que lo necesitan, lo estás utilizando para solucionar algo que se tendría que solucionar en el propio hospital. Oye, además con esos recortes que estamos diciendo, o con esto, también muchas veces es muy paradójico el toma y daca que se da, porque luego también cuando te llevan o te derivan a la privada, te atienden hasta un punto, porque luego cuando de repente es demasiado caro para la propia empresa que está, ¿no?, ofreciendo esto, pues te vuelven a derivar. Entonces dices, bueno, y cuando ya no quede nada, ¿no?, en pie, porque ya lo habéis desmantelado todo, ¿qué va a hacer la privada si ya no le sale rentable, ¿no? Pues bueno, pues probablemente igual pues imitar modelos de los que decíamos al principio que da mucho miedo estadounidenses o tal, en los que sea un poco los juegos del hambre de la sanidad. Pero que es que, no sé, que al final ellos mismos, ¿no? Lo que, o sea, pues es lo que estamos diciendo siempre. Lo que está primando es el beneficio a costa de todo, incluso en situaciones, pues eso, paradójicas. Lo de la externalización, que es un eufemismo para decir privatización, es buenísimo para comprender la diferencia entre una sanidad pública y cómo funciona cuando se convierte en un negocio privado. Sabéis que cuando Estorregó Valdecilla, Buruá de aquella era consejera de Sanidad del gobierno de Ignacio Diego y propuso externalizar, entre comillas, para la gente que no nos está viendo por vídeo, el gesto, propuso externalizar todos los servicios que decían, porque como no es popular decirlo, entonces dijeron todos los servicios que no son talmente sanitarios, es decir, ambulancia, lavandería, todo el servicio de lavandería, los comedores, la alimentación, Servicio de atención. el servicio informático también. ¿Qué ocurre? Que entonces esto casualmente se dio a Ferrovial, donde casualmente pasaron a contratar a dos hijos del actual consejero de Sanidad, César Pascual. Después Ferrovial lo revendió a un fondo de inversión, Portovelos y Mijaz que se llama, que ahora a otra vuelta lo volvió a revender. Es decir, se está comerciando, como veis, con la muestra sanidad pública, ¿no? Pero ¿qué pasó con esos servicios? Que hay una empresa que gana un concurso, que siempre es a la baja de dinero, ya para las ambulancias, para lo que fuera, y después lo que intentan, lógicamente, con la lógica de la empresa, es ahorrar. Entonces, la calidad del servicio a baja. La calidad del empleo también, los trabajadores de las ambulancias dicen que están precarizadísimos. El servicio informático colapsó, la lavandería ya no bien tan limpio como venía antes cuando era un servicio público. Entonces, cuando se mete, que es otra de las cuestiones de la sanidad privada, a más de que deja esto que la pelista de Denzel Washington, hay un riesgo que es que si no tienes dinero o no tienes contratado un seguro privado, puedes quedar muerto en una cuneta si no tienes el dinero suficiente para lo que hace falta, para curiarte. Y por otra vuelta también, que ya pasa a haber un criterio de rentabilidad en el propio servicio médico. Es decir, cuando se mete el dinero por medio, ya la prioridad... Yo pienso, como un funcionario público de la sanidad, pues si yo tengo de pedir un rayos X o tengo de recetarte un medicamento, hágalo, porque pienso que es objetivamente, pero ya cuando hay un interés económico, no me está pidiendo estos rayos aquí porque quiera ahorrar conmigo, o no está recetándome esto, o está recetándomelo para hacer negocio también, que es la otra vuelta de este asunto. Es que es terrible, y por eso es basiquísimo que también en el momento en el que se están dando estas concesiones, se están dando a unas macroempresas que cogen la concesión de sanidad, pero cogen la concesión del trabajo social, cogen la concesión, que al final luego se nota mucho en el servicio que ofrecen, que no hay personas detrás que lo están elaborando, lo están desarrollando,
estudiando, atendiendo las realidades concretas del servicio que van a prestar. Porque cuando te metes, por ejemplo, en el sistema informático para pedir citas, para tal, habría muchas cosas que un servicio informático de dar citas podría agilizar probablemente y ahorrar mucho trabajo a unas trabajadoras que de por sí están ya muy saturadas, pero es todo cosas muy básicas, ¿no? De cita telefónica, cita tal, pero no hay pues cosas de rutina, de revisiones que tienes que hacer anualmente o revisiones que tienes que hacer tal, que podrían estar ahí calendarizadas, o sea, ¿no? Como cosas que si le hubieses dado una vuelta o si hubieses hablado con los profesionales que se dedican todos los días a esto, pues te podrían probablemente ¿no? listar o ayudarte a hacer cierto inventario de cosas que poner que serían muy útiles y probablemente formativas para todo el mundo que usemos esos servicios, pero no, es como lo básico o sea, pues lo típico de me lo miro un poco el día antes del examen y saco un 5, ¿no? En plan, pues ese es un poco... Pienso justo ahora, por ejemplo, para la vacuna de la gripe. Sí. Quiero pedir la vacuna, tengo que pedir cita con la médico para que luego me dé con la enfermera y tal. Coño, si te la van a dar al momento, que fuese tan sencillo como elegir vacunación, soy mayor de 65, gripe y COVID, no sé qué. Es que yo lo pensaba mucho porque a partir de los 25 años te tienes que hacer en teoría una citología cada 3 años y a mí me tocaba este año pedir una citología y me ha pasado esto, como el tener, llamo de Centro de Salud, no me cogen el teléfono, intento pedir cita con la médica para no tener que ir allí a saturar, no hay citas telefónicas, es no sé qué, y al final, pues bueno, pues de estar llamando todos los días 40.000 veces y probablemente atosigar allí a quien sea, pues me han cogido, me lo han dado, pero igual, esto ha sido como un proceso de 3 meses hasta que he conseguido una cita para dentro de 5. Es que un tema que tiene esto es que mucha gente termina o cansándose o para algo que no sea urgente o completamente necesario, pues dices, mira, a mí me pasa mucho a nivel personal. Me duele X cosa. Y digo, bueno, esto será de la edad, esto será de mala postura, esto será de no sé qué. Se alarga y dices, joder, igual debería ir al médico ya, pero tenía que haber ido antes. Y al final lo vas dejando. Total. Igual se te pasa, igual no se te pasa. Le quitas importancia porque dices, están los médicos ahora, está tal. Total. ¿Cómo voy a ir yo con esta chorrada? Y luego al final, pues puede ser algo, puede no. O vas al médico, te sientes mal, encima igual estás saturado y dices, joder, me viene con una chorrada, que si tienes suerte te va a tratar bien, pero que también hay que ponerse en su lugar, ¿no? Y al final va creando todo como una conciencia de que ir al médico es solo para algo muy grave o que tienes que elegirlo con mucho cuidado. Y al final todo esto que teníamos, esta ventaja de poder decir, mira, yo me encuentro mal, yo puedo ir al médico. Que lo cuentas a gente a gente, por ejemplo, de Estados Unidos y flipan. No, es que tiene un catarro y va al médico. ¿Al médico para un catarro? ¿Cuánto te ha cobrado? Pues, no, hombre, nada, ¿no? Y es como, pues, este tipo de cosas se nos va quitando la comodidad para acceder. Y que por otro lado, que muchas veces te dicen que es importantísima la prevención, ¿no? Que ante la duda, lo suyo sería acudir al médico y qué bien que haya sido para nada. Pero la prevención, pues luego, es que hasta económicamente, pues es un ahorro a futuro. Puso por encima de la mesa cuando quisieran quitar la atención sanitaria a la gente, a los vecinos en sin papeles, en situación irregular, y a más de una cuestión humanitaria, ¿no? También había quienes defendíamos que tenía que atenderse, es que también es una cuestión de que tienes vecinos que si los dejas al margen del sistema sanitario, sí, si no es por humanidad, aunque sea por egoísmo, por rentabilidad. No, bueno, eso, y que además todo esto creo que genera unas situaciones de crispación porque es que es un atentado ahí a la atención sanitaria, pero para las pacientes, pero también para las trabajadoras, ¿no? Entonces genera ahí una crispación, yo me imagino, gente enfadadísima, pues porque no la atienden, porque no le cogen el teléfono, porque lleva esperando no sé cuántos meses para algo que necesita. Pues bueno, pues gente que va enfadada y entonces se enfada con la persona que tiene delante, la otra persona también se enfada, son trabajadoras saturadas que no dan a más y gente que no es atendida y que pues olvidada. Sí, que se para de la saturación de las urgencias y es a una vuelta porque acabas yendo a urgencias porque por la vía ordinaria no consigues. Claro, más de una vez se ha hecho viral, creo que justo en Cantabria no ha sido, pero no sé, yo creo que es en el estado, pues caso de médicos generalmente, de urgencias, quejándose de que la gente viene por chorradas, que luego te dicen, hay que ir, lo que decías tú, la prevención tal, pero claro, has intentado pedir cita, no te dan hasta la semana que viene y dices, hostia, esto se está complicando, pues voy a tener que ir a urgencias, igual el swap ya ha cerrado, o no te pilla bien, y dices, voy al hospital, claro, te dicen, esto es una chorrada y tal, y ahí hay dos vías, por un lado, bueno, que yo me pongo en el lugar de ese médico que te está teniendo que atender situaciones súper jodidas, y te viene alguien con que le pica la garganta, pues es jodido. Y luego también ese punto de, no sé, que ahora en todos los centros sanitarios tenga que haber un cartel de no me agredas.
de la cantidad de situaciones que ha tenido que vivir, sobre todo el personal, ya no solo el asistencial, sino las propias trabajadoras que están al teléfono, que están en tal, de no me ataques, no me agredas, o soy persona, trátame tal, porque claro, la gente llega con una situación de malestar y lo que decíais, de estar harta y tal, de llevo 3 meses para ver esto, no sé qué, y claro, vulnerable, hay y que con comer- miedo, claro. y con... Es que... Pero hay que cometer a Buruaga, no al trabajador que sufre las consecuencias hay de... que hacer política y socialmente, ¿eh? No, no físicamente. Pero sí, claro, que al final pagan los platos los trabajadores que están de cara al público, como siempre, y que haya habido que llegar a esa situación es... Y hablando de esto, de ir colapsando de un sitio a otro porque te van mandando, en Laredo otro problema sangrante gordísimo es que no hay servicio de pediatría, o sea, desde hace muchos meses. Bueno, hay un pediatra cuando debería haber 3 o 2 y medio, entonces tú puedes ir un día al pediatra, va al Pero es que pediatra. un pediatra para 100.000 personas censadas, que son más, pero un pediatra... Joder, es y que es que disparate. y es un derecho fundamental de la infancia. por favor. Entonces, tú puedes ir y entonces, pues igual te dicen, no, vete a Colindres. Entonces dices, pues ahora voy a Colindres y saturo, o sea, todos los de aquí saturamos lo de Colindres. O te mandan a Santoña. En verano decían que a la gente de Colindres la estaban mandando a Ampuero. Esto es ¿sabes? Tú de Laredo vete a Colindres. Sí. Los de Colindres los mandan a Ampuero y así sucesivamente. Pero yo, primero de entrar a ahondar en el proceso de desmantelamiento, precarización y privatización de la sanidad, sí que quisiera reivindicar, ahondar en lo que dijiste y de reivindicar la fuerza de lo público, porque también el saber de dónde vinimos nos da fuerza para reivindicar y defenderlo, ¿no? Cantar es al territorio del Estado y también toqué de Europa Occidental y también toqué quizás del mundo, porque sacando lógica por Vamos traponando y oye... Estados sobre la Unidos no va a pirámide. ser, en este caso... No, pero estamos comparando Sí, con ya de Estados Unidos, Europa. que es el extremo en el que quedas Sí. muerto en una cuneta, si no tienes sentido, pero que en Irlanda yo viví y había que pagar por todo, por toda la atención sanitaria, que no fuera lo... Bueno, el caso, que es el territorio con menos privatización sanitario a guaño, incluso sufriendo el proceso que se está viviendo a guaño, con menos gasto en seguros privados, que es un modo muy bueno de medirlo, porque la gente cuando no puede ir, no, pido cita en la pública y me dan para dentro de 6 meses y acabo yendo a un, si puedes permitírtelo, dijiste que estamos punteros en donación de órganos, sangre, etcétera. El hospital de Valdecilla es en oncología, está premiadísimo. Y va a contar una anécdota que esto, para mí, es la evidencia de que esto es cierto. Que es, bueno, yo de aquella, antes de tener un podcast, tenía un medio contrainformativo que era Enfocant, y dimos en primicia mundial el fallecimiento de Emilio Botín. Hasta el punto de que además era una noticia que valía mucho dinero, porque afectaba al mercado bursátil y demás. Y entonces, a mi teléfono empezaron a llamar a agencias bueno, todas las agencias y demás. ¿Cómo supiste esto? Porque salió, o sea, los publiquemos de aquella en Twitter como 12 horas en antes de que fuera oficial. Bueno, no te diré las mis fuentes, pero dimos en primicia mundial el fallecimiento de Emilio Botín, ¿no? Y también comentemos y que él estaba, sabéis que hay un helipuerto en Valdecilla y demás, de Tapao, estaba viendo Emilio Botín al servicio de cardiología en las últimas semanas mucho y llamaba la atención. Entonces, lo que quiero decir, que también lo dije cuando paparrón de la sanidad, de la educación pública, cuando dije, yo tenía al hijo del alcalde, yo tenía a un Botín también en un instituto público de Santander, ¿no? Cuando los más ricos, cuando Emilio Botín va a cardiología a Valdecilla, quiere decir que en TA tenemos un sistema público que es puntero a nivel mundial, porque si paisano podía ir a donde quisiera, ¿no? Es la prueba mejor que tenemos de que tenemos todavía mucho que defender también. También, perdón, porque se me ha olvidado esto, no quiero dejarlo en tintero, porque hay ahora un speech de es que hay 17 sistemas sanitarios en España y esto... No, es que en Cantabria estamos mejor, el Servicio Cántabro de Salud está objetivamente mejor que si estuviera gobernado por Madrid. Tenemos más capacidad también para presionar a la clase político para que no haya 82 consultorios rurales como Evo en sin médico este verano, que si tuviéramos de decir a quejamos o se diseñara esto de Madrid. Ahí entra en juego algo que hemos hablado muchas veces y yo creo que vamos a repetir infinitamente, que es el tema de lo que nos llega a nosotros. Y que esta concepción de que Cantabria está en esa... Creo que sí, más o menos tenemos conciencia todos de que no estamos como Madrid, pero esa concepción de que somos el sitio menos privatizado, en el que las cosas están mejor, voy a decir, no sé si le llega a todo el mundo.
Porque, claro, la información que llega es que cada vez se privatizan más servicios, que si Madrid esto, que si la Comunidad Valenciana aquello, que si no sé qué, no sé cuánto. Y el concepto que vamos teniendo es de esa caída, ¿no? Tenemos también el bombardeo publicitario de los seguros privados, igual que pasa con Securitas Direct y demás, pues que si los ocupas, que si el seguro privado. Es el bombardeo tal. Y creo que como nos falta esa concepción propia de lo nuestro, de lo que ocurre aquí realmente, pues lo mismo, cuando el COVID no sabíamos si podíamos ir de Torrelavega a Ances sin mascarilla, pero sabíamos lo que se podía hacer en el Manzanares. Entonces, lo mismo, como nos falta la información propia de lo que, no porque no la haya, sino porque no nos llega de la misma manera, no sé si tenemos, bueno, creo que no tenemos esa concepción de que aquí no estamos tan mal y de que todavía estamos a tiempo de defenderlo y de protegerlo, porque claro, lo que le interesa, mira, ya que se menciona a Buruaga y compañía, es que creamos que no, es que creamos que la sanidad pública es insalvable en Cantabria también, ¿no? Entonces, bueno, reivindicar que no lo es importante, sí. Es que el discurso ese de los seguros privados sí que es potente, ¿no? Y la gente también empieza a repetir mucho que yo pago impuestos, no sé para qué valen mis impuestos, porque luego no me atienden. Y bueno, también lo suele decir gente en una media de edad que normalmente, por suerte, tampoco es que necesite pues mucha asistencia médica extraordinaria. Pero bueno, que o sea, por un lado, nadie estamos libres nunca de nada. Si Botín ha ido a Valecilla, es que es verdad, es un claro ejemplo. Y cuando me repiten esto, yo pienso mucho en cuando yo jugaba la liga de rugby, pagábamos mucho dinero por la ficha. Yo solo he tenido que hacer uso una vez de ese seguro cuando me rompí la rodilla. Pero yo pensaba, ojalá no lo hubiese tenido que utilizar nunca. Poder ir a jugar o hacer mi vida tranquila sabiendo que estoy cubierta si me pasa algo, y ojalá pagarlo todos los años y que nunca jamás lo necesite. Quiero decir que estamos bien relativamente. De hecho, somos el territorio con menos índice de seguros privados, o que en el último año, si me que era un 11% de los cántabros y cántabras en el último año acudieren a una cita privada. Hay territorios del Estado español, que tampoco está mal relativamente del mundo, que 1 de cada 2, o sea, 5 vueltas menos, ¿no? que en otros territorios. Pero esto no quiere decir que estemos bien en términos absolutos, ¿no? Estábamos hablando de la externalización de tantos servicios de Valdecilla. Ahora, 254 millones para un hospital privado religioso como es Santa Clotilde, que ya les están derivando lo de las mamografías y demás. Y sí que existe esta sensación de que antaño, o sea, no somos tan viejos, pero nos acordamos de que de críos pidías cita. Yo me acuerdo que en el ambulatorio de mi pueblo de Argoños... Por la mañana. Eso es, y divas. Ahora, en Argoños tienen 1 de cada 2 días, si te pones malo el día impar, te atienden en tu pueblo, si no tienes de ir a Ciceru. Faltan médicos en los consultorios rurales, falta también mucho en los grandes hospitales, como en lo de Laredo, lo de Campo. Es una vergüenza que gente que tiende de ir todas las semanas a recibir una medicación tenga que desplazarse porque no hay servicio de butica en el hospital de Tres Mares, Sierra Llana, que nos lo están quitando, que venimos de una situación que era pues para hinchar pecho, ¿no? Pero que me lo están birlando. Porque es un pastel jugosísimo. Claro, es que el negocio de la sanidad, a una vuelta, todos acabamos pasando por ello, ¿no? Es un negocio. Es muy equivalente a la vivienda, en tanto a que ambos son completamente necesarios, ambos son derechos fundamentales, o deberían serlo, y ambos son el principal objetivo de privatización de esta gente, porque es un pedazo de negocio y a la vez es un absoluto disparate que sea un negocio. Porque en el momento en que, lo que decía Irene antes, si empiezas a ver, no sé si lo decía Diego, si me da beneficio o no, si me está recetando esto porque le interesa, si me va a hacer esta prueba porque se lleva un dinero, no sé qué, llega un punto en el que al final entra en interés económico, pues como la vivienda, que ya en el global de la gente, la vivienda es un medio de especulación. Sí. Lo que quieren es que en el global de la gente la sanidad también lo sea. Y un pequeño apunte con lo de Santa Clotilde que me ha encantado, y precisamente con esto de que no nos enteramos de lo que pasa aquí, que lo decías antes fuera de micro, que seguramente los casos del tema de los informes de mamografías aquí, proporcionalmente seguramente sea mayor que el de Andalucía por población y demás, que es que cuando se reveló que les habían traspasado a Santa Clotilde tener que hacer los informes, llevaban, no sé si 7 o 8 meses ya con eso ya hecho, sí. Con ese traspaso ya hecho, y no se había hecho público porque total, mientras no se sepa, y cuando estalló la bomba, dijeron, vale, pues nosotros nos hemos pasado a Santa Clotilde a finales del año pasado, porque es que teníamos 1000 informes atrasados. Vale, ¿los informes dónde están? No están.
Y dices, ok. Se perdieron la mudanza. Sí, claro. Eso es como el chiste de la policía que ha encontrado 100 kilos de coca y luego es, ay, qué bien, 50 kilos de coca y luego 25 kilos de coca, ¿no? ¿Que dónde se ha ido? Pues esto es lo mismo. Sí que tenemos lógica popular, un sentido común de que la sanidad tiende a ser algo, ¿no? Que no depende del dinero. Sí que no fuimos quienes a construirlo esto con la vivienda, que una de las reivindicaciones es que tenga la misma lógica y que haya vivienda pública y demás. Pero nos faltaba construir lógica de lo que quedó fuera del sistema el dentista. Sí que tenemos normalizado pagar por ello. Sacado casos muy de excepcionales y demás, ¿no? Las gafas, todo esto de que no tenemos los términos ahora, pero bueno, la óptica y todo. Hay servicios que, en tal de estar más a la defensiva, deberíamos estar a la ofensiva de que el sistema público de salud vaya cubriendo más cuestiones que son de salud básico. Si te manca la muela, es que no puedes hacer vida, a más de que afecta a muchísimo más, ¿no? Esto tenemos de decir a más, en tal de estar a la defensiva, sin mijar. Sí, yo además creo que con lo que estamos diciendo de, bueno, tecnología o óptima, lo que sea, que es una cosa que son medidas que a lo último el Ministerio de Sanidad en el Estado sí que se ha estado preocupando por que estaba, o sea, bueno, o estaba planteando, ¿no? Que iba a hacer como universal el acceso a las gafas en chavales, ¿no? O sea, cosas así, que a mí me parece que son medidas a celebrar y que son cosas muy interesantes, pero que no tendría que ser solo para chavales, o sea, que evidentemente pues se plantea así pues como ayuda a las familias, ¿no? Pero que es algo que está muy guay. Y a mí, cuando pensaba en esas cosas que me gustaría que se conquistaran o que siguiéramos ampliando, pienso mucho en la idea o el de la salud comunitaria, porque creo que son como esta cosa de que cuando tú vas al médico siempre es como para atajar problemas concretos, ¿no? O para resolver afecciones o cosas que te están pasando y tal, pero que luego también, bueno, yo tengo una amiga que está haciendo la residencia en Vitoria y que trabaja o ha trabajado mucho estos temas, y allí hay muchas infraestructuras que dan pues un poco ese tipo de cobertura, y es como pues personas que tienen problemas de alcoholismo, que ha generado el propio centro de salud grupos, ¿no? Que que utilizan como grupos de apoyo, o pues personas que han sufrido violencia de diferentes tipos y también hacen ese tipo de, ¿no? Como seguimiento, grupo, o sea, como una especie de extensión de entender que la salud y el bienestar mental y psicológico y físico no depende solo de que te tomes X medicamento en un momento determinado, sino que también tiene que ver con que tú estés bien en la comunidad en la que te encuentras, en que también otras personas que han pasado por lo mismo te pueden ayudar, no sé, como que a mí eso es algo que me parece muy interesante y que creo que he hecho en falta, ¿no? De aquí. Sí. Lo de la salud psicosocial, perdonad, que también está muy fuera del sistema. Sí, pides una cita para el psicólogo y tardan... Bueno, de hecho, un apunte, esto que decía Irene, yo sí conozco algún caso, sí que me consta que en Torlavega, por lo menos en algún centro de salud, sí que hay algún, por ejemplo, pues tema de alcoholismo y demás, sí que hay algún grupo de este tipo, pero depende totalmente de la buena voluntad de los trabajadores o de que lo desarrolle, por ejemplo, o tal. ¿Sabes? Pero que no es algo ni extendido, ni común, ni conocido, y que depende al final de los trabajadores que deciden hacer ese grupo y, claro, y sacar horas de donde no les corresponde para ello, cosa que no tiene ningún sentido. Y el tema de la salud mental es que ahora con todo, pues ahora estaba un poco la Consejería de Sanidad asustado, aunque se pasará en 2 días. Comentaban el otro día que había 2.200 personas en Cantabria esperando para la primera cita de salud mental. Con no en lista de espera, sino con retrasos de hasta 40 días. O sea, 2.200 personas en un país de menos de 600.000 habitantes esperando para la primera. Que luego ya, una vez has entrado en el circuito... Luego tampoco claro. la necesaria. Y luego, esos psicólogos, esas psicólogas, el trato que pueden dar a una persona a la que ven una vez cada X, que igual para la siguiente cita no se acuerdan ni de su nombre, porque tiene a 200 y tal... Es que con un tema tan importantísimo como este, y que sí que en el Estado español en algún momento en el Congreso se plantearon ideas tal cual, hasta donde sé creo que ha quedado paprado eso, sí. Y joder, es que es un tema vital que es palpable además. Total, y o sea, yo un par de cosas que habéis dicho, que hemos mencionado la vivienda, que habrá que mencionarla siempre, hablemos de lo que hablemos, porque es verdad que también es un problema grave para esta falta de profesionales en muchos sitios. La vivienda sigue siendo un problemón en Laredo, por ejemplo, que igual, aparte de no quererte comer el marrón que sabes que hay ahí porque eres la única especialista de algo y tienes que hacer consultas, urgencias, operaciones, pues aparte tampoco tienes dónde vivir, aunque y te comes una caravana para entrar y para salir del trabajo por el colapso de la turistificación de Laredo. Es que
Ya. Y luego de las cosas que está diciendo Irene, que a mí me ha sonado pues como pensar en una sanidad centrada en el paciente, un poco más. Y leí una cosa que me pareció guapa, que había en Laredo, que ahora también la están quitando, que era hospitalización domiciliaria o algo así. La persona está en casa y se hacen las visitas. Me imagino que no siempre se pueda, pero habrá muchos casos que sí. Liberas camas, evitas transportes al paciente, evitas infecciones y bueno, que estás en casa pero estás atendida. Bueno, pues esto es otra cosa que ahora también Claro, la pero están quitando. se trata de poder desarrollar ese tipo de actividades, o sea, ese tipo de servicios, pero que haya profesionales para ello específicamente, porque yo conozco el caso de médicos que aparte de pasar consulta toda la mañana, de repente tienen que ir a hacer una atención domiciliaria y paralizan su consulta. Hay gente que tenía cita, tiene que esperar, no, es que ha salido a una llamada. Sí, lo que no puede ser es que una persona Claro, lo tenga que hacer todo y luego 24/7. Y luego queremos que ese médico encima nos trate de maravilla, tal, que es lógico, pero... No. Yo también por hacer crítica, si mi hija he hecho en falta que los sindicatos médicos, a más de defender la mejora de sus condiciones laborales, de hecho, cuando se ha intentado que los médicos de la pública no puedan atender o trabajar también que te atiendo por la mañana, pero por la tarde vienes a mi clínica a pagar. Cuando se intentó esto, hubo mucha resistencia de sindicatos. Yo he hecho en falta que tengan más conciencia no solo de lo corporativo, de las sus condiciones. De hecho, tendrán de cobrar más porque queremos que se quiten ese otro la fuente de ingresos de la... Y fue más el pueblo, cuando hubo de defender la sanidad pública, fue más el pueblo el que salió a defender la sanidad que los propios trabajadores, que yo he hecho un poco más en falta que tengan también aquel de defensa de la... O sea, que esto que está ocurriendo con Santa Clotilde no lo han criticado los sindicatos de sanidad, ¿no? Pinto el caso. O por ejemplo, o también, o sea, que igual esto es opinar de una cosa que yo no peso, pero sí que tengo la sensación con esto que estamos hablando de cuáles son las condiciones cuando hablamos de esa saturación, yo añadiría, si fuese un sindicato médico, el tema de las guardias. O sea, que una persona sanitario esté trabajando más de... O sea, a mí, más de 12 horas me parece una locura, pero es que hacen guardias de 48, de no sé, o sea, bueno, ingentes, ¿no? Que muchas veces, o sea, cuando lo comentas con gente que está en el sector, te dicen que es algo impopular porque, claro, las primas que hay por hacer las guardias, ¿no? Ya, pero en ese caso yo lo siento mucho por las primas, pero no es un trabajo que ya... Ningún trabajo más de 12 horas es aguantable, pero no es un trabajo de oficina, de estar sentado y de estar haciendo un trabajo que también es un trabajo en el que atiendes además en urgencias y demás la vida de personas. Entonces... Sí, yo he aprovechado aquí la cuña para decir ¿no? sindicatos, aplíquense el cuento y... Sí. Yo aprovecho también una pequeña cuña. Vamos a seguir haciendo amigos. No, wow, pues para recordar que en la sanidad sigue habiendo un sesgo de género importante, pues históricamente todo lo que se ha investigado, siempre todos los estudios se han basado en hombres, los diagnósticos, los infradiagnósticos y los tratamientos, ¿no? Que pues es que encima eso me parece bastante curioso, que por un lado a las mujeres se les recetan mucho más analgésicos y psicofármacos y luego por otro lado se les recetan mucho menos, sobre todo para cosas de dolor crónico. Y pues bueno, pues patologías como la endometriosis, que parece que no existe, y todas estas cosas. Que es verdad que bueno, pues se avanza, se ha dicho, pero que hay que seguir diciéndolo porque todavía no. Y respecto a las mamografías, vergonzoso y escandaloso, por supuesto, pero también recordar que no te hacen una mamografía hasta los 50 años, a no ser que tengas algún problema serio. O sea, no hay nada, esto de preventivo también, en un tema como el cáncer de mama, pues bueno, igual sería conveniente también hacerlo un poco antes. Sí, es que estamos a la defensiva precisamente de que no nos quiten lo que tenemos, pero que lo dicho, estamos muy bien comparado con muchos territorios, pero anda que no hay margen de mejora. Sí. Y sobre todo eso a nivel preventivo, a nivel comunitario, hay muchísimo lo que mejorar. Y lo peor es que nos ponen a la defensiva de no me quites esto, cuando hay tantísimo por lo que podríamos estar peleando, que nos dejan en una situación... Bueno, pues que nos cuenten cómo lo veis, cuál es la vuestra experiencia en el vuestro ambulatorio del entorno, o en el hospital, o cuando pedís cita, o cómo veis que está el servicio cántabro de
de salud en los comentarios, que se agradecen mucho los comentarios, ¿no? Pa' mal y pa' bien también, ¿no? Estamos diciendo que... Bueno. Oye, sí, fui me atendieron y... el paisano que me cusió el tendón de Aquiles va... De hecho, manca más el otro que el operado. Bueno, Nos vemos en la próxima. hasta la próxima.